Sí, buenos días. Vamos a empezar entonces. Bienvenidos a esta nueva edición, la tercera del norte de Renovables. Quisiera felicitar a la organización porque esta feria se consolida año tras año y posiciona a Asturias en el mapa europeo e internacional en el ámbito de las energías renovables. Asturias cuenta con un amplio tejido industrial formado por empresas altamente especializadas en la cadena de valor de energías renovables que abordan desde el diseño, la construcción, la puesta en marcha, el mantenimiento y la explotación para instalaciones como parques eólicos offshore y onshore, plantas fotovoltaicas, termosolares, biomasa, entre otras. Estas empresas se caracterizan por albergar una larga experiencia trabajando en diferentes eslabones de la cadena con calidad y referencias contrastadas. La suma de sus capacidades y especialidades permite abordar proyectos llave en mano completos que responden a las más altas exigencias del cliente final. Por suerte, hoy soy conocedor de primera mano del Made in Asturias o hecho en Asturias en materia de renovables. El clúster de fabricación avanzada Meta Industry 4, impulsado por FEMetal, ha elaborado un catálogo en el que se recogen todas las posibilidades que ofrecen las empresas asturianas en la cadena de valor de las energías renovables. Nuestras referencias se basan en una experiencia contrastada en el desarrollo de más de 600 proyectos en el sector de generación de energía renovable, localizados en más de 80 países. Empresas que cuentan con las más exigentes certificaciones y homologaciones del mercado en ámbitos como la calidad, el medio ambiente y la seguridad, y que disponen de unos recursos humanos altamente cualificados y homologados para la realización de operaciones más críticas. Precisamente desde Meta Industry 4 estamos liderando un interesante proyecto denominado ESECA. Cuenta con la participación de varias empresas asturianas de energías renovables para generar e intensificar la colaboración en red de las pymes europeas de los sectores de las energías renovables. Y, por supuesto, la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica para desarrollar un plan estratégico de internacionalización conjunto con objetivos comunes hacia los mercados de África subsahariana, concretamente en Kenia, Tanzania, Ruanda, Senegal y Ghana. Hoy nos acompañan en esta mesa significativas empresas que nos trasladan sus experiencias de mercado y sus sensaciones sobre el futuro de la industria energética renovable, desde Asturias hacia el mundo. Tal es el caso de Solar Steel. Es la marca para el mercado solar fotovoltaico de Gombarri Steel Services, un gran grupo industrial y multinacional, líder europeo en centros de servicio del acero, componentes de auto y energías renovables. Solar Steel ha fabricado y entregado más de 7 gigavatios de estructuras solares a nivel mundial. Hoy su representante Iván Llaneza, director de Ingeniería de Proyectos Solar Steel, nos hará partícipe de la experiencia en el mercado nipón. Nos acercará cómo Solar Steel abordó el diseño de estructuras fotovoltaicas en Japón desde Asturias y cuáles fueron los principales desafíos culturales y técnicos a lo que tuvieron que hacer frente. Por favor, Iván, cuando puedas. Ya. ¿Qué necesitas? Espera, nos cambiamos. Pero no sé dónde está la presentación.
Hola, buenos días. Bueno, desde Gombarri Solar Steel hemos estado desarrollando en los últimos años diferentes proyectos para estructuras fotovoltaicas en Japón. Hemos suministrado unos 400 megavatios en diferentes proyectos. Aquí podéis ver un poco el mapa de Japón. Hemos cubierto casi todo el país. Estos proyectos han supuesto una serie de desafíos respecto a los que se suelen ejecutar o se suelen suministrar en España en el diseño. Básicamente, la primera diferencia son las grandes diferencias culturales que hay tanto en la manera de concebir las estructuras como sobre todo la obvia que son las barreras lingüísticas. Toda la normativa y documentación está habitualmente en japonés, te llegan hasta informes geotécnicos en japonés que tienes que ser capaz de interpretar. Además, disponen de una normativa propia que no es de fácil interpretación porque es bastante diferente a la habitual europea o americana. Y un tercer punto es que la interlocución con las ingenierías locales es más complicada de lo que podría parecer porque no es muy habitual que los japoneses sepan hablar inglés y que sea fácil la comunicación con ellos en inglés. Por otro lado, como comentaba anteriormente, la normativa es muy diferente, tanto a nivel de concepto como a nivel de implementación. Eso hace que no haya muchos programas que dispongan con toda la normativa implementada, lo que lleva a muchísimo cálculo manual, muchísimo trabajo de mesa que alarga mucho los plazos de diseño y las optimizaciones. Vale, aquí podéis ver un poco ejemplos de cómo a partir de programas de cálculo que aquí en Europa se resolvería todo en un paso, hay que hacer varios pasos y luego llevar a hojas Excel todos los cálculos para resolverlos allí. Luego, aparte de los requerimientos culturales y normativos, están los requerimientos técnicos, como todo el mundo más o menos sabe, aparte del sismo, aunque parezca que no, Japón es un país que tiene unas cargas de nieve altísimas. Entonces, normalmente se solicitan estructuras para mucha carga de nieve. Aparte es una zona con tifones, con lo cual tienen también unas cargas de viento muy elevadas. Estas cargas de nieve tan altas, aquí podemos ver un ejemplo de un proyecto real que tenía 7,6 kilómetros metro cuadrado, que comparado con España, esto se da en los Pirineos, no se da en otros sitios. Esto lleva a que las alturas de las mesas sean mucho más grandes para evitar el contacto del módulo con la nieve. Si lo unimos a la carga sísmica, hace que las estructuras de estos proyectos sean mucho más reforzadas que las habituales en el resto del mundo. Vale, además, último punto, aparte de las cargas muy altas, es que en Japón, que también relacionado con la nieve, es un país muy, muy montañoso. Entonces, los terrenos que están utilizando para las plantas fotovoltaicas son lo que no pueden aprovechar para otro tipo de instalaciones y requieren estructuras que tengan muchísima adaptación a pendiente. Nosotros llegamos a hacer pendientes, estructuras como la que veis en el ejemplo, que llega hasta un 60% de adaptación a esta pendiente. Bueno, un 60% es más o menos la parte inferior izquierda que se ve en la fotografía, que bueno, son unas pendientes muy, muy elevadas. Aquí podéis ver una foto del prototipo que se hizo para verificar que era instalable en campo. Vale. Y luego, como último punto, es un país muy rígido respecto al marco legal. Es un país en el que tu estructura tiene que pasar un proceso ante un revisor que se llama METI, que no deja de ser un funcionario. Hay un METI por cada región y que llega a tener hasta criterios diferentes de interpretación de la normativa, lo que te lleva a que, aparte de diseñar el proyecto, tengas que saber qué METI te toca y cómo tienes que diseñar esa estructura para que la dé por aprobada. Los formatos que hay que presentar a este organismo son muy rígidos, tienes que presentarlo tal como lo quiere, en japonés, y la defensa es presencial allí. Con lo cual se vuelve a juntar el problema que habíamos hablado al principio, lingüístico. Tienes que tener un colaborador que vaya con todo el conocimiento de la estructura para defenderla delante de un técnico en Japón. ¿Vale? Y como resumen, os cuento un poco los proyectos tipo. Aquí estáis viendo uno, que era lo que os comentaba, cargas de nieve muy altas, que obligaba a que la mesa estuviera a 1,5 metros del suelo, cuando lo habitual es medio metro, y unido a la carga sísmica obliga al uso de riostras, etcétera, etcétera, haciendo que las estructuras sean mucho más reforzadas de lo habitual. Y en el otro lado podéis ver una estructura para unas pendientes muy elevadas. Vale. Muy bien, Iván, muchas gracias por tus explicaciones. Ahora vamos a pasar por el segundo ponente. Vamos muy bien de tiempo, con lo cual esto va muy bien. Duro Felguera será otra de nuestras empresas de referencia
que hoy nos acercará su nueva filial GreenTech, que engloba dar soluciones para la efectiva ejecución de proyectos renovables, hidrógeno renovable y otras tecnologías para la descarbonización. Luis Bausela, responsable de desarrollo de nuevos negocios de Duro Felguera, dará en breve un repaso de cómo la transformación necesaria hacia una economía descarbonizada supone una verdadera oportunidad para las empresas de ingeniería y ejecución de proyectos como Duro Felguera. Cuando quieras. Sí, buenos días. Gracias, lo primero, agradecer a Norte Renovables por invitarnos a estar en esta mesa, al presidente de FEMETAL como coordinador de la misma y al público. Vamos a hablar de Duro Felguera, pero queremos incidir en presentar la línea de negocio Duro Felguera GreenTech. Es una línea de negocio que, como veremos, está centrada en renovables, hidrógeno y nuevas tecnologías para la descarbonización, que es un poco centrado, va alineada con el objeto de esta mesa, y también daremos ejemplo de los proyectos hechos en Asturias. Vale, a continuación vamos a hablar, como decimos, de una presentación de la empresa, de la línea, de la oportunidad que genera este mercado de hidrógeno renovable y la diversificación de las empresas industriales, las capacidades de Duro Felguera que nos permiten afrontarlas, y daremos soluciones y ejemplos de proyectos en los que estamos inmersos dentro de este mundo del hidrógeno renovable y su aplicación para la descarbonización. Duro Felguera es una empresa que, por asturianos, la mayoría conoceréis, tiene más de 160 años de historia, ha sufrido completas transformaciones a lo largo de toda su vida, comenzando al principio en un productor de acero y carbono, una de las principales referencias que al final activos que se fueron vendiendo y que al final acabó siendo, fue uno de los gérmenes de lo que es ahora el Acerlor, la producción de acero en Asturias. Incluso también minería, para posterior pasar a la fabricación de bienes de equipo. A partir de la fabricación de bienes de equipo, esa transformación nos llevó a ejecutar proyectos llaves en mano. Fuimos una de las primeras empresas que de manera internacional ejecutó proyectos llave en mano, y una serie de transformaciones finales, y esta última es la apuesta por un mundo descarbonizado y la aplicación de nuevas tecnologías renovables. Ese track record que tiene Duro Felguera nos ha permitido estar implantados o haber ejecutado proyectos en una buena gama de países a nivel mundial, tanto en todos los continentes. Y para intentar enmarcar esa línea de Duro Felguera GreenTech dentro de lo que es el conjunto global de Duro Felguera, decir que tenemos en la última reestructuración que se ha hecho de la compañía, han quedado 5 líneas de negocio. De las 5 líneas de negocio, una de ellas es energía convencional, donde se afrontan proyectos clásicos de generación de energía, centrales de ciclo combinado y demás. Plantas industriales con diferentes versiones dentro de gamas, sublíneas en las que se atacan la minería y el handling portuario, oil and gas, proyectos de almacenamiento de productos petrolíferos, terminales de LNG, que como veremos, toda esta expertise tiene relación luego y aprovechamiento para la ejecución de proyectos renovables, y la fabricación de calderería pesada de grandes equipos, de grandes dimensiones, grandes espesores y complejidad técnica. Inicialmente para la industria petroquímica, pero que también vendremos que tiene su reconversión o transformación a un mundo verde y descarbonizado, ¿no? Por otro lado, la empresa tiene una línea de servicios que ha sido también un fuerte dentro de la compañía, en donde se incluyen todos los servicios de montaje electromecánico, montajes complejos, montajes de precisión, montajes de equipos rotativos. También veremos que al final todo esto, que es un expertise que viene de una industria pasada, tiene su aplicación en una industria descarbonizada y verde. Y por último, una línea posiblemente la más desconocida dentro de la compañía, que es la de sistemas inteligentes, donde Duro Felguera es una referencia, o tiene empresas que son referencia, como Epicom, en criptoseguridad y seguridad de comunicaciones,
que actualmente, sobre todo, está centrada en el mundo de la defensa, pero que también se está llevando al mundo civil, toda esa ciberseguridad, así como otras soluciones a nivel de logística y almacenamiento en plataformas logísticas. Y por último, Duro Felguera GreenTech. Duro Felguera GreenTech es la línea de la compañía centrada en productos en ejecución de obras y proyectos renovables, así como de hidrógeno verde, almacenamiento de energía y todo lo que son tecnologías para la descarbonización. Entrando un poco más en detalle, sobre todo, dentro de la unidad de GreenTech tenemos dos partes, una de ellas diferenciadas, una es energías renovables, ejecución de proyectos EPC, de lo que son instalaciones renovables, eólicas y fotovoltaicas, así como, por otro lado, una unidad específica de hidrógeno verde y nuevos negocios, donde ahí ejecutamos proyectos EPC, participamos en la promoción también de algunos proyectos de hidrógeno renovable y así como otros proyectos relacionados con almacenamiento de energía, alguna energía renovable alternativa, undimotriz, estamos involucrados en proyectos de captura de CO2, bueno, todo lo que son nuevas tecnologías asociadas a un mundo descarbonizado, también producción de biocombustibles. Una última pata, que dentro de GreenTech ataca directamente la fabricación de elementos offshore. Bueno, dentro de, por ejemplo, está la inversión del nuevo taller offshore que antes salió a la palestra, referente a ese proceso en el que estamos para ver si podemos ejecutar un proyecto donde se puedan fabricar piezas offshore en el puerto del Musel y que bueno, está muy en boga ahora y en la comunicación. Dentro de las partes de renovables tenemos capacidad para hacer la ejecución completa, ingeniería in-house, compras, ejecución puesta en marcha, mantenimiento, operación y mantenimiento de cualquiera de las digamos a decir, soluciones de producción renovable clásicas. Ahí incluimos termosolar, fotovoltaica y eólica, a pesar de ser nueva, con el tiempo que lleva en el mercado ya es algo que nosotros lo consideramos clásico. Y bueno, pues algunos ejemplos de obras que se han ejecutado por Duro Felguera, ¿no? En relación, la otra parte de Duro Felguera GreenTech, la otra parte que ataca, es la de proyectos de hidrógeno verde y de nuevas tecnologías para la descarbonización. Ahí, bueno, pues entraremos un poco en detalle, que se están desarrollando proyectos en diferentes ámbitos, luego entraremos en mayor detalle, ¿no? Hemos intentado aglutinar en esta imagen un resumen de partes de lo que significa la oportunidad del hidrógeno renovable para empresas industriales como Duro Felguera. ¿Qué significa esa oportunidad? Pues una oportunidad muy amplia. Muchas veces cuando hablamos de hidrógeno renovable hablamos y nos quedamos con la idea de que es algo, bueno, es algo pero que realmente hay que entrar a concretarlo, ¿no? Realmente es un nuevo vector energético, que tiene varias vertientes, ¿no? Por un lado, para poner en marcha una economía descarbonizada con hidrógeno renovable, tiene que haber energía renovable. Ahí está la ejecución de todas esas energías renovables, de los diferentes tipos, la eólica, offshore, energías renovables innovadoras, como puede ser la mareomotriz o la hidráulica. Necesitamos agua, necesitamos, por lo tanto, procesos de depuración, desalación, que realmente son obras en las que Duro Felguera pues, tiene las capacidades, como también mostramos ahí, para ejecutar, tanto en formato EPC como en formato montaje, como en formato ingeniería en etapas iniciales, como ya luego en su posterior operación y mantenimiento. Por otro lado, tendremos lo que es la planta de producción. Planta de producción de hidrógeno verde en sí es una oportunidad, hay un boom, o se está planificando una transformación de la economía. Todo ello va a conllevar el desarrollo, que no es poco, de si realmente hay un nuevo vector, que es el hidrógeno renovable, hay que producir ese hidrógeno renovable. Hay que producir todas esas plantas de electrólisis en las que se produzca ese hidrógeno renovable. Y para ello nos vamos a encontrar que va a haber producción centralizada y producción descentralizada.
esto no deja de ser un ejemplo, lo mismo que sucede con las renovables. Tendremos grandes plantas de producción de energía renovable, como estamos hablando de 100, 200, 500 megavatios, plantas de producción renovable centralizadas. Y luego también tenemos autoconsumos industriales, pequeñas plantitas asociadas o muy próximas en las industrias. Nos vamos a encontrar con el hidrógeno renovable también ambas cosas. Posiblemente más orientado a la producción centralizada, puesto que, con diferencia con la renovable, es una instalación más simple, más fácil de implementar in-house para productores que no están especializados en la explotación de instalaciones que puedan tener cierta complejidad. Veremos un poco un mix, pero sobre todo va a haber un gran despliegue de grandes plantas de producción de hidrógeno renovable. Ahí es una gran oportunidad, tanto en las pequeñas como en las grandes, tenemos en las dos escalas. Y no solo eso, a partir de ahí nos encontraremos que va a haber toda una logística de distribución de ese hidrógeno renovable para movilidad, por un lado, lo que son estaciones de carga y dispensación, bueno, también estaciones como tal de recarga de hidrógeno. Por otro lado, cualquier instalación de producción de hidrógeno va a llevar asociado un almacenamiento, tanto asociado a la misma planta como lo que sería en terminales de almacenamiento, que por un lado puede ser comprimido con grandes bullets, grandes almacenamientos, como los que se fabrican en los talleres de Duro Felguera. O por otro lado también tenemos una gran oportunidad correspondiente a la transformación. Realmente el hidrógeno renovable, el hidrógeno en sí, como molécula, es una molécula muy ligera, muy difícil de transportar, y para transportarla, pues, o bien la llevas comprimida o licuada, no sin pocas dificultades. Para ello hay un proceso que realmente se está contemplando y va a ser una oportunidad, una gran oportunidad, que es lo que es la transformación de ese hidrógeno renovable producido en otros vectores energéticos más fáciles de transformar y transportar, más fáciles de transportar y de consumir en algunas ocasiones. Estamos hablando de la transformación del hidrógeno renovable en amoníaco verde y metanol verde, por ejemplo, o la utilización de otros procesos de transporte, como la transformación en la aportación de líquidos orgánicos para facilitar su transporte, vía marítima, o también para su almacenamiento. Así como un uso directo, como el uso directo que se puede prever en el transporte marítimo, tanto del metanol verde como del amoníaco verde, para que a través de él se evite el uso de combustibles fósiles. También todo lo que es la transformación de la producción de fertilizantes mediante el proceso verde, que al final no deja de ser procesos de transformación, en los que hay que desarrollar una serie de nuevas industrias, nuevas instalaciones o ampliación de las existentes, adaptadas a este proceso verde, descarbonizado. No podemos olvidar tampoco las opciones correspondientes a la producción de biocombustibles o e-fuels, a partir de ese hidrógeno renovable y, en la mayoría de los casos, usando CO2 capturado de otras industrias, con lo que conlleva también lo que es la captura de CO2 y su integración con el hidrógeno y proceso hasta la obtención de e-fuels o fuel descarbonizado para uso en aviación especialmente, y bueno, se verá si también en otro tipo de transportes. Todo eso son aspectos en los que cada uno de ellos surge una oportunidad, y toda la experiencia de poder ejecutar obras industriales nos permite acceder a ellas. Por otro lado, va a haber ese hidrógeno verde, esa red de grandes plantas y pequeñas plantas de producción van a estar ligadas a unos hidrogenoductos que nos van a poder llevar ese hidrógeno o transportar ese hidrógeno para llevarlo al punto del consumidor. Y a los usuarios finales, que al final, a los grandes usuarios finales, que van a ser el otro punto o el otro aspecto importante que necesita transformación, que es cómo transformar sus industrias en industrias descarbonizadas por medio del uso de ese hidrógeno renovable que se ha llegado ahora mismo. Con lo cual, cualquiera de esas industrias, tanto las acerías como las refinerías
como en general cualquier otra industria descarbonizada, como la posibilidad de reelectrificar y utilizar el hidrógeno como un almacén de energía, supone una gran oportunidad, porque cualquiera de esos procesos conlleva obra industrial en la que la experiencia de empresas como Duro Felguera tiene las capacidades, veremos a continuación, para afrontarlas, ¿no? Y por último, respecto a la exportación, Duro Felguera tiene una larga experiencia en la construcción de terminales de almacenamiento, y bueno, también será una oportunidad el que para poder mover este vector energético entre los diferentes países, considerando que posiblemente en muchas ocasiones la producción por condiciones de disponibilidad del recurso renovable no va a ser la misma en la que está el consumidor, va a haber que hacer transporte, en ocasiones se podrá hacer vía hidrogenoducto, pero en otras ocasiones tendrá que ser vía transporte marítimo, y en esos casos pues habrá que hacer grandes terminales de almacenamiento y despacho de ese hidrógeno verde o derivado, amoníaco o metanol, o líquido orgánico, para poder llevarlo a la zona donde realmente estará ese consumo, ¿no? Entonces, en conjunto, lo que vemos es que la oportunidad de hidrógeno renovable no es solo hidrógeno renovable, es hidrógeno renovable y todo lo que lleva aparejado. Bueno, pues, ¿de qué nos sirve a una empresa como Duro Felguera todo el expertise, esos 160 años de historia? Bueno, pues ejemplos, pues desde que hemos realizado terminales de LNG, como por ejemplo la de Fluxys en Bélgica, el quinto tanque de 250.000 normal metros cúbicos, estaciones de compresión y carga, no deja de ser un ejemplo de complejidades y de capacidades de lo que podemos hacer en cuanto a otro tipo de terminales de estos nuevos vectores energéticos que tenemos ahora. Por otro lado, también somos grandes fabricantes de almacenamientos, esferas de amoníaco, la mayor de Europa, la ha fabricado Duro Felguera, o enormes tanques de almacenamiento. Hemos ejecutado plantas piloto de CO2, hemos instalado sistemas de electrólisis y hemos fabricado grandes bullets para almacenamiento de hidrógeno u otros gases, así como experiencia en haber diseñado y ejecutado proyectos y sistemas de hidrógeno en nuestras obras anteriores, ¿no? Y ahora nos vamos a ejemplos. Ejemplos, por un lado, es conocido que bueno, hemos puesto en servicio en 2021 el primer autobús funcionando en línea regular en Oviedo, en la ciudad de Oviedo, una colaboración entre unos Anortegas Duro Felguera y ALSA. Y toda esa colaboración y esa asociación estamos desarrollando actualmente una planta de producción de hidrógeno verde en el Pozo Fondón, en Langreo, bueno, con integración con la geotermia, y que bueno, pues estamos tramitando y bueno, cerrando financiación, pues yendo a las diferentes convocatorias de subvenciones y demás, y que esperamos que sea una realidad pronto. Por otro lado, Duro Felguera ya está ejecutando proyectos EPC de hidrógeno. Como ejemplo ponemos uno, es reciente, pero que ya estamos en ejecución. Estamos ejecutando un proyecto de producción de hidrógeno renovable y su integración total en una refinería. En este caso se trata de la instalación de un electrolizador de varios megavatios de potencia, su alimentación o integración en la refinería, adaptación del equipo, montaje, todo lo que es sistemas de instalación o integración en el sistema de control integral de la refinería, y interconexión puesta en marcha, y bueno, pues ya son proyectos tangibles, reales, en los que Duro Felguera está trabajando, ¿no? Por otro lado, estamos también ejecutando en Canadá unos proyectos de producción de biocombustible con captura de carbono, y estamos produciendo metanol renovable, unos proyectos interesantes. Y por otro lado, también estamos interviniendo con varios desarrolladores, colaborando con ellos en el desarrollo de la ingeniería de grandes plantas de producción de hidrógeno renovable, metanol y amoníaco verde. Estamos hablando ya de tamaños muy grandes, de 100 y 300 megavatios. Obviamente estos proyectos se están haciendo ahora los desarrollos
bueno, tendrán su ejecución en un futuro, esperemos que próximo. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Luis, muchas gracias. Ahora vamos a seguir en la mesa con la participación de TSK, un grupo empresarial líder en desarrollos de ingeniería y suministro de instalaciones de máxima calidad. Cuenta con una dilatada experiencia en ingeniería, construcción, montaje y puesta en marcha de centrales de generación eléctrica con tecnologías de ciclo abierto, ciclos combinados, cogeneración, parques eólicos, plantas termosolares y fotovoltaicas, centrales geotérmicas, hidráulicas y plantas de biomasa, que en su conjunto superan los 40 proyectos y los 10.000 megavatios. Su director de tecnología, Rogelio Peón, nos adentrará en las tecnologías de hibridación de los sistemas de almacenamiento basados en sales fundidas, aire líquido o baterías, con las plantas de generación de energía eléctrica, tanto tradicionales como renovables. Cuando quieras, por favor. Sí, buenos días. Muchas gracias a Norte Renovable por darnos esta oportunidad, a TSK, de hablar de este tema. También al presidente de FEMETAL. En primer lugar, quería comentar que TSK es una empresa muy conocida aquí en Asturias, ¿verdad? No hace falta presentarnos, 1.000 empleados, 1.000 millones de euros de facturación, presencia en 50 países. La característica principal que tenemos es la diversificación en diferentes sectores. En particular nos vamos a centrar hoy en el sector de la energía y dentro del sector de la energía en las renovables. En particular eólica, fotovoltaica, termosolar y en particular dentro de estas en lo que son plantas híbridas, en lo que consiste la hibridación. Vamos a decir dos cosas acerca de la hibridación. Primero vamos a enseñar qué posibilidades, qué tipos de plantas podemos hibridar. Y en segundo lugar vamos a dar unos ejemplos concretos de TSK. Vamos a empezar por decir que tenemos un problema en la red eléctrica que se está creando. El problema es que existen unos parques eólicos y fotovoltaicos y una CSP que son energías que se están inyectando a la red y que no son controlables. En particular, la eólica y la fotovoltaica son especialmente no gestionables. Solamente se puede producir energía cuando hay sol o cuando hay viento. Este problema no la tiene la CSP. La CSP es capaz de almacenar toda su energía y puede cubrir una CSP, luego lo veremos, en parte una fotovoltaica para conseguir producir durante 24 horas de forma interrumpida. Lo que no es capaz de hacer es eso mismo en invierno. Y entonces tenemos un problema estacional. Es decir, observamos que las nuevas energías renovables están desestabilizando nuestra red porque están produciendo en determinados momentos y en otros no. Ante esto, ¿qué soluciones tenemos? La primera solución es la que propuse ya el año pasado. Vamos a poner instalaciones que sean capaces de almacenar energía para usarla en otros momentos. Aparecen entonces las baterías y aparecen dos tecnologías en las que está muy implicado TSK, que son la tecnología del aire líquido y las sales fundidas, que ya las explicamos el año pasado, pero básicamente las tecnologías de sales fundidas consisten en almacenar sal en unos tanques, coger energía de la red y mediante unas resistencias pasar esa energía a los tanques. Lo que se hace es se coge sal del tanque frío y se lleva al tanque caliente. Y después, cuando la quiero usar, puedo descargar esa energía a través de un tren de generación de vapor y mediante un ciclo vapor producir energía eléctrica. Ese sería el sistema con sales. Puedo hacerlo también con aire líquido. Lo que hago es comprimir el aire, refrigerarlo, licuarlo, hacer aire líquido y almacenarlo. Y cuando lo quiero usar, lo que hago es lo impulso, lo evaporo, lo caliento y mediante una expansión en turbina genero energía eléctrica. Esas son las dos ideas.
Pero hay una segunda solución, y es que imaginémonos que estamos en invierno y ya hemos consumido toda la energía, incluso la que hemos almacenado, la hemos consumido y todavía necesitamos energía. En ese caso, necesitamos tirar de algo que sea, digamos, plenamente gestionable y que pueda tomar de eso. ¿Qué pasa? Que tenemos que irnos un paso atrás. Tengo que presentarles dentro del mix energético a las no renovables. Ciclos combinados, térmicas y plantas de motores. Esas nos van a ayudar a hacer, digamos, el paso a tener algo que sea completamente gestionable a lo largo de todo el año. Además, tengo que tener en cuenta una cosa que voy a necesitar, es lo que aparecerá en todas las transparencias, el EMS, un bloque muy importante que es el Energy Management System, que es el que ordena a cada una de las plantas lo que tienen que hacer para sincronizarlas. Entonces, el mix consiste en una hibridación de todas estas tecnologías. Bueno, y dentro de este mix, que esto que he presentado en la primera parte, ¿qué proyectos híbridos ha hecho TSK? Pues hemos cogido pequeñas partes de ese mix. Por ejemplo, hemos hibridado una fotovoltaica con unos motores y con un sistema de almacenamiento. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues ven en la parte inferior derecha que aparece un sistema de predicción meteorológica desarrollado por TSK, en donde vemos qué es lo que va a hacer la radiación y podemos adelantarnos a lo que está ocurriendo, a lo que va a ocurrir con la radiación. En cuanto a la planta fotovoltaica, vemos que va a empezar a bajar, preparamos ya los motores, los arrancamos. Pero los motores a lo mejor tardan en arrancar 1 minuto, 2 minutos. Entonces utilizamos las baterías para cubrir ese periodo de tiempo, de tal manera que enlazamos la fotovoltaica con las baterías. Ese es un proyecto que está terminado. Otro proyecto que está terminado, en este caso, tiramos exclusivamente de baterías y la mezclamos con fotovoltaica. Aquí tenemos otro similar, lo tenemos en ejecución. Ven que van cambiando los países, pasamos de Puerto Rico a Perú, a Mozambique, otro que tenemos similar. Y aquí tenemos otros 4 del mismo pelaje, fotovoltaica con baterías. Cambiando un poco de tercio, ¿qué pasaría si intentásemos meter la energía de un campo solar dentro de un ciclo combinado? Bueno, es lo que hemos hecho en Curaimati, está ya construido y funcionando. Tenemos un campo solar que funciona con aceite, recirculamos ese aceite, con ese aceite sacamos energía del campo solar y nos la llevamos a un intercambiador de calor, a un evaporador en realidad, a un tren de generación en realidad, que envía vapor a una turbina de igual manera que lo haría, por ejemplo, en este caso, el HRSG de una turbina de gas en un ciclo combinado. Si quitásemos la parte de campo solar, tendríamos un ciclo combinado. Aquí tendríamos una turbina de gas con su chimenea que a través de un HRSG, un recuperador de calor, pasa esa energía a un ciclo a vapor y turbinaríamos ese vapor en una turbina. Bueno, pues ese calor lo podemos sacar de un campo solar y tendríamos una hibridación CSP con ciclo combinado. Midelt es el macroproyecto que tenemos ahora en fase de firma de contrato. Aquí lo íbamos a firmar justo antes de la pandemia y nos ha frenado, ¿no? Y lo tenemos en parada en estos momentos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? En la parte inferior izquierda, disculpen porque no tengo puntero, tenemos el campo solar que produce energía suficiente para calentar las sales de 300 a 400 grados. ¿Qué pasa? Que queremos llevarlas al tanque caliente a 565 y para eso utilizamos la energía que viene de la fotovoltaica a través de unos calentadores eléctricos. Almacenamos esa energía y toda esa energía la vamos a utilizar por la noche. Y por el día lo que hacemos es que la fotovoltaica genera directamente energía y la mete a la red. De esta manera podemos producir energía por el día y por la noche. ¿Qué hemos conseguido en Midelt? Pues hemos conseguido el récord mundial de la hibridación fotovoltaica CSP con un precio de $72 por megavatio hora. Que, bueno, es un precio alto, depende de con qué se compare. Si nos comparamos con los 50 euros megavatio hora que teníamos hace 3 años, por así decir, pues es muy caro. Pero si nos comparamos con el precio actual, no. Bueno,
continuando con esto, en fase de oferta tenemos ahora lo siguiente. A partir de ahora voy a contarles solamente los 3 proyectos que tenemos en fase de oferta. Tenemos una fotovoltaica hibridada con unos motores y unas baterías. Fíjense, cuando la fotovoltaica no produce, producen los motores. En el intermedio tengo las baterías. Lo mismo puedo producir incluso si tengo eólica y fotovoltaica. Aquí es más difícil porque tengo que predecir la eólica, sincronizarla con la fotovoltaica, se van a solapar, por tanto, y cuando se solape tengo que almacenar esa energía en la batería. Cuando ninguna de las dos tenga disponibilidad y haya gastado la energía de la batería, arranco los motores. Este es un proyecto muy interesante, creo que es el último. Se trata de enviar energía a Singapur. Como saben, Singapur es una pequeña isla al sur de Malasia que tiene como unos 20 kilómetros de radio, y allí viven 6 millones de personas. Y no pueden instalar allí una planta de estas porque no tienen sitio. Entonces, sin embargo, enfrente tienen en Indonesia un montón de islas con mucha disponibilidad, incluso lagos, en donde se puede instalar fotovoltaica marina, o sea, flotante, ¿no? Flotante sobre el lago. Entonces, esa fotovoltaica quieren unirla a ciclos combinados. Y junto fotovoltaica más ciclo combinado, junto con baterías, pues crear la posibilidad de generar casi el 100% del tiempo las 24 horas al día. Y con esto es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Rogelio. Muy interesante todas las combinaciones de energía que presentáis. Y ahora, finalmente, Asturfeito, empresa de referencia en ingeniería, fabricación, montaje y puesta en marcha de bienes de equipo, que afronta los retos más innovadores de los grandes proyectos industriales, empresas tecnológicas y organismos científicos internacionales. Asturfeito destaca en el mercado por su dilatada experiencia en la fabricación de diferentes componentes de las turbinas eólicas y de estructuras y sistemas de amarre para el mercado offshore. Ricardo Rodríguez, su director general, nos adentrará en el ámbito de las renovables, partiendo de la eólica marina hasta las aplicaciones del hidrógeno. Rogelio, cuando quieras. Ricardo, perdón. Sí, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a la gente de Norte Renovables y a Femetal. Y como comentaba Antonio, nosotros en Asturfeito, pues seguramente en Asturias somos más conocidos por las grandes instalaciones científicas, por los telescopios y por las antenas y equipos que suministramos para clientes como el ITER o como el CER. Pero desde hace años llegamos a un objetivo de desarrollar el negocio de equipos para instalaciones renovables. Ahora mismo estamos suministrando, tenemos un mix bastante diversificado, donde la parte de renovables ha ido creciendo hasta que significa un 35 o 40% de la facturación en estos momentos. Y dentro de la parte de renovables hay un primer paquete que es el que llevamos desarrollando desde 2017, que se centra en eólica marina. Nosotros dentro de eólica el enfoque que tenemos es un enfoque trasladando toda la experiencia de fabricación que tenemos hacia el área de renovables. Colaboramos con los clientes en lo que son los diseños de las nuevas turbinas que ahora mismo están entre 10 y 15 megavatios cada turbina. Y después les proponemos un plan de industrialización y de suministro de los componentes que son críticos. No hacemos grandes instalaciones masivas, pero sí nos concentramos en equipos que tienen un valor añadido en el que podemos aportar algo diferencial para los clientes. Para este objetivo tenemos una planta especializada que desarrollamos en el polígono de Silbota, donde tenemos ahora mismo en ampliación, llegará a final de año a unos 9.000, 10.000 metros cuadrados de instalaciones. Y ahí hemos suministrado ya desde 2017 pues hasta 400 equipamiento para 400 turbinas, en total pues más de 3.800 megas que se han podido instalar en el mar gracias a los equipos que hemos suministrado nosotros.
tenemos un área de... estos sistemas están basados principalmente en la solución de turbinas que van ancladas al fondo del mar, pero ya estamos desarrollando la parte flotante, donde hemos colaborado ya en 5 proyectos de flotante, tanto el de Hywind en Escocia, el proyecto de PGL de Provence Grand Large, que se está desarrollando en el mar Mediterráneo, así como otros 2 proyectos que se instalaron, uno en Francia y otro en Inglaterra. Esa es la parte, digamos, más tradicional que estamos haciendo, relacionado con la fabricación, que queríamos comentar para compartir con todos, pero lo que sí nos queríamos enfocar ahora es en 2 proyectos que estamos desarrollando, donde es un reto para nosotros, sobre todo en el desarrollo de la parte de ingeniería, donde estamos apostando por hacer la descarbonización de sistemas de transporte pesado. Sí que en el transporte hay más que en el transporte, en los vehículos vemos una entrada ya muy importante de sistemas, soluciones como baterías eléctricas o sistemas eléctricos, que si la fuente es renovable, pues serán energías renovables las que muevan los vehículos. Pero después vemos un nicho de mercado que es en el transporte de pesado, donde estos sistemas eléctricos creemos que va a tardar un poco más en desarrollarse. Y ahí vemos un nicho para instalar sistemas tanto de gas como de hidrógeno que pueden dar el salto hasta que llegue la electrificación de esos equipos pesados. Como ejemplos, tenemos ahora 2 ejemplos que tenemos en Asturfeito en proceso. Uno de ellos es con la Fundación Barredo, que tenemos un proceso que es solo ingeniería, es más bien un I+D, donde el objetivo es transformar una locomotora que actualmente es eléctrica en bimodal eléctrica-hidrógeno, que pueda trabajar en los 2 modos, de manera que le dé mucha más flexibilidad. Y las eléctricas actualmente, como todos sabemos, no pueden salir de las vías que tienen catenarias, y con el sistema bimodal puedan desplazarse ya por toda la red ferroviaria, teniendo mucho más flexibilidad para la gestión de la locomotora. Y después tenemos otro proyecto que ya es mucho más real, donde esta semana precisamente estamos arrancando ya las pruebas, donde estamos transformando una locomotora diésel de 1.300 caballos, quitando el motor existente, haciendo una reconversión. Como todos hablamos ahora de economía circular, aprovechando todos los componentes de la locomotora, cambiamos el motor diésel, instalamos un motor de gas natural, lo integramos mecánicamente con todos los sistemas mecánicos, y sobre todo eléctricamente y la parte electrónica. El sistema anterior es analógico, este sistema actual es digital, y hay que conectarlo con todos los sistemas y con la cabina de control y hacer que todo funcione. El primer paso sería usar gas natural, que es un combustible fósil. El gas natural lo que nos permitiría sería reducir las emisiones de CO2 en torno al 30%. Habría que medirlo cuando terminemos las pruebas, y después el siguiente paso sería hacer funcionar el motor con biogás, con lo cual el objetivo sería tener una emisión de carbono 0 durante todo el proceso de funcionamiento. Y además reutilizamos todos los componentes que teníamos anteriormente, con lo cual reducimos todos los costes de inversión y de adaptación del sistema. Pasaremos dentro de un mes más o menos a prueba en vía con la locomotora, y esperemos que para el año que viene podamos tener una presentación ya de datos mucho más precisos y esperemos que con un negocio a desarrollar a futuro en ese año. Vale. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a la fase de preguntas. Vamos a romper un poco el hielo, ¿eh? Entonces, quisiera, por ejemplo, a ti, Iván, ¿cómo se hace la defensa y la tramitación de toda la documentación de un proyecto ante el Ministerio de Economía y Comercio e Industria de Japón? Porque tiene que ser muy complicado. Sí. Básicamente, una vez entregas toda la documentación, que como comentamos, tiene un formato cerrado, que tiene que estar en japonés y tiene que tener un orden y un tipo de documentos ya predefinidos. Hay que hacer una defensa como si fuera la defensa de un proyecto fin de carrera delante del funcionario. Lógicamente, esa defensa tiene que ser normalmente tienes que tirar de ingenierías locales, porque es un funcionario, como comentaba, seguramente no habla inglés y tendrá que ser en japonés. Entonces, esa es la parte más complicada, porque tienes que tener un colaborador con el que puedas tener toda la confianza para defender ese proyecto delante de la parte oral. Y ese aprendizaje
con todo el tema de la normativa, y es aplicable luego a otros países. No, es bastante diferente al resto de los países. Pero ese aprendizaje lógicamente te lleva a unos niveles en los cuales es muy superior al nivel que te puedan exigir en otros países. Entonces, ese aprendizaje es aplicable. Sobre todo la parte de adaptación y de buscar un poco soluciones comunes. Pero sí es verdad que es un país muy diferente al resto y muy particular. No, porque yo la experiencia que tengo, los países, hay ciertos países que las exigencias son muy superiores y entonces esto te vale para aprender para otros países donde las exigencias... Hay soluciones que a lo mejor pueden nacer en esos proyectos que luego son extrapolables a otros proyectos en países que tengan requerimientos más especiales. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahí. Bueno, pues seguimos a TSK, vamos a preguntarle. ¿Son competitivos los sistemas de almacenamiento en sales fundidas o aire líquido frente a las baterías de litio? Sí, es una buena pregunta. Son competitivos. Depende de dos cosas, principalmente, de cuál es la potencia del sistema que queremos instalar y de cuántas horas de almacenamiento queremos que tenga. Para sistemas por debajo de 10 megavatios o para sistemas de menos de 1 hora de almacenamiento, iríamos a baterías. Todo lo que no sea esto, es decir, si vamos a más horas o vamos a más potencia, tendríamos que irnos a los sistemas que proponemos en TSK, que son el aire líquido y las sales. En particular, cuanto más grande sea el sistema, más nos decantaríamos a la sal. Y para pequeños sistemas, digamos por debajo de 50 megavatios, pues podrían coexistir tanto la sal como las sales fundidas como el aire líquido. Bueno, otra pregunta más que se me ocurrió a mí ahora sobre la marcha. ¿Qué vamos a eliminar? Porque yo, por lo que veo, vamos a ir a zonas más concentradas de la energía, de producción de energía, es decir, va a estar mucho más distribuido que antes. Entonces, las redes de energía van a prácticamente desaparecer, las redes eléctricas. Bueno, no, las redes eléctricas, por supuesto, que no van a desaparecer. Se habla de los vectores, ¿no? El principal vector que tenemos es la red eléctrica, por encima del hidrógeno. Es una forma muy cómoda de transportar energía, recordemos que un vector es algo que transporta de un punto a otro. Pues las redes eléctricas es nuestro elemento fundamental. Y fijaros que cuando pongo esos esquemas que puse y ponía en el centro que aparecía la red, no quiere decir que todos esos sistemas estén concentrados. La red puede ser una red más amplia, nacional, y todos esos elementos que puedo hibridar pueden estar separados kilómetros. Lo único que tengo que hacer es ese EMS que he puesto, el Energy Management System, sea capaz de controlar todas esas fuentes de energía de forma síncrona, pues a través de Internet, a través de redes punto a punto de fibra óptica, etcétera. O sea que no quiere decir que la hibridación esté siempre en el mismo sitio. Muchas gracias. Y finalmente, bueno, a mí ya no se me ocurren más preguntas, si no hay nadie por ahí que pregunte nada. A Duro Felguera le quería preguntar, ¿podremos ver de forma efectiva la economía funcionando con hidrógeno renovable? Bueno, pues realmente yo creo que hay un cambio sustancial que vamos viendo año a año. Si nos situamos en el año anterior, lo veíamos todo más lejos. Realmente sí que vamos a ver una economía obviamente descarbonizada, en la que buena parte va a ser electrificada, pero que realmente hay partes que va a ser de muy difícil electrificación y que van a tener que recurrir a otros vectores energéticos libres de carbono, tales como el hidrógeno y sus derivados, metanol verde y amoníaco verde. Y es algo a lo que llegaremos. Es algo en lo que ya estamos viendo, que hay algunos proyectos todavía realmente en planificación enormes, pendientes de financiación o de cierre financiero, vamos a decir, en el corto plazo de tamaño medio,
y de tamaño más bajo, pero que estamos hablando de megavatios o de decenas de megavatios ya reales, ¿no? Como algunos en los que ya estamos inmersos. Ya, pero a mí una de las cosas que me preocupa del hidrógeno, yo tengo la experiencia minera y recuerdo que las baterías de las locomotoras de la mina producían en la superficie de la batería hidrógeno y reventaba tornillos de métrica 16, los reventaba y los levantaba todas las tapas. Entonces, toda esa problemática de la explosividad que tiene el hidrógeno va a ser fácil de controlar. Bueno, realmente, como cualquier otro combustible, hay que disponer de las medidas de seguridad adecuadas, tanto en el diseño como en su puesta en práctica. Realmente, cualquier desarrollo en hidrógeno está sujeto a una normativa que actualmente es tremendamente exigente, puesto que está pensado para grandes plantas de producción de hidrógeno, antes con reformado del metano, pero realmente ahora mismo la normativa es muy restrictiva. O sea, realmente cualquier cosa que ejecutes con hidrógeno, los estándares que te exigen te llevan a unos niveles de seguridad pues como el que podemos tener con cualquier otro combustible, típicamente gasolinas o LNG, que lo estamos conviviendo con él todos los días y que si se adoptan las medidas de seguridad necesarias, obviamente hay que ser respetuoso, hay que ser cuidadoso con el cumplimiento normativo, pero realmente cumpliéndolo no es un problema y eso es un poco lo que tenemos que concienciar. Yo creo que hay una imagen del hidrógeno como algo que, bueno, obviamente hay que tenerle respeto, pero que en cuanto lo veamos funcionando dentro de la economía, uno de los ejemplos ha sido el autobús que pusimos en servicio el año pasado y que todo el mundo lo ha usado y ha estado encantado. Decían, si alguno de los usuarios incluso decía, pero si esto es fantástico, si es que ni se oye, Y realmente, si se dan las medidas y realmente están bien definidos todos los sistemas de seguridad, es algo que funciona y cuando lo tengamos asumido es un producto más en el que hay que adecuarse a la normativa y que puede funcionar, convivir perfectamente en la economía descarbonizada. Hombre, esperemos que así sea, pero estamos hablando de presiones muy elevadas, estamos hablando de presiones de 70 megapascals. Sí, estamos hablando de almacenamiento de grandes presiones, pero bueno, para eso están grandes empresas que ejecutan grandes proyectos con grandes niveles de seguridad. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a todos por vuestra presentación y si no hay ninguna pregunta más, levantamos la mesa. Muchas gracias.